Quiero que llevemos a cabo un pequeño experimento ahora mismo y concéntrate porque voy a requerir toda tu atención. ¿Qué sería lo primero que te viene a la mente cuando escuchás la palabra radiactividad? Si tuviste miedo, si pensaste en Hiroshima, en Chernobyl, en Nagasaki o en Oppenheimer, déjame decirte que estás viendo solo una cara de la moneda. Y es normal, porque es la cara más visible, de la que más se habla. Pero si te dijera que en realidad la energía nuclear es el tipo de energía más limpia que existe, es más, también podría contarte sobre cómo la radiactividad es de gran ayuda para la agricultura, la medicina y la ingeniería. La radiactividad es un tema sumamente interesante y apasionante que para nada tiene que ver únicamente con destrucción y caos. Si querés saber cuáles son los secretos de esta gran encrucijada entre energía nuclear y destrucción radiactiva, quédate porque te lo voy a estar contando acá en Efecto Túnel. Empecemos por el principio. Hay muchísimo para hablar sobre energía nuclear, de fisión, de fusión, de radiactividad, de qué pasó en Chernobyl, qué es la radiación y por qué el radiólogo me dice que me quede tranqui, que es seguro hacerme la radiografía, pero me lo dice desde la habitación de al lado y con un chaleco de seguridad. En este video voy a hacer todo mi esfuerzo por resumir la catarata de información que hay sobre este tema para poder transmitirlo de la mejor manera posible. Y desde ya te comento que voy a estar ampliando unos temas que ya charlamos en el video anterior, así que si no lo viste te lo dejo por acá en las sugerencias. Te recomiendo que veas primero ese video, así puedes enganchar mejor el tema y te llevas un lindo aprendizaje. Y también te recuerdo que podés suscribirte, así apoyás al canal, darle me gusta, así YouTube lo sigue recomendando, comentar o compartir este video con alguien que creas que le pueda llegar a interesar esta temática de la divulgación científica, para así llegamos a más gente y podemos traerte cada vez más contenido y de mejor calidad. Bueno, empecemos por el núcleo atómico, porque de ahí viene el concepto de energía nuclear. Nuclear porque estamos hablando del núcleo de los átomos. El ser humano tuvo conocimiento del núcleo atómico cuando casualmente se descubrió la radiactividad, en 1896, que a la vez se basó en el descubrimiento que tuvo lugar 2 meses antes de los rayos X. Así que en realidad esta historia comienza con la historia de los rayos X. Antes de la llegada del siglo XX, y más específicamente en 1895, el físico alemán Röntgen descubrió una nueva clase de rayos, producida por un haz de rayos catódicos, que después se supo que eran electrones, los cuales chocan contra la superficie de vidrio de un tubo de descarga con gas. Los llamó rayos X, X porque eran de origen desconocido, como cuando ponemos X en una incógnita. Encontró que los rayos X atraviesan materiales sólidos, pueden ionizar el aire, no tienen refracción en el vidrio y no los desvían los campos magnéticos. Y si bien la corriente eléctrica de una lámpara fluorescente excita los electrones externos de los átomos y produce fotones ultravioletas y visibles, un haz más energético de electrones que choca contra una superficie sólida excita los electrones más internos del átomo y produce fotones de mayor frecuencia, la radiación X o los rayos X. Los fotones de rayos X tienen alta energía y pueden atravesar muchas capas de átomos antes de ser absorbidos o dispersados. Los rayos X lo hacen al pasar por los tejidos blandos y producir imágenes de los huesos del interior del organismo. Y es así como podemos obtener fotografías de nuestro sistema óseo y nuestras partes blandas. 2 meses después de que Röntgen anunciara el descubrimiento de los rayos X, el físico francés Becquerel intentó determinar si algunos elementos emitían rayos X de manera espontánea, y para hacerlo envolvió una placa fotográfica en papel negro para impedir el paso de la luz visible y colocó trozos de diversos elementos junto a las placas envueltas. De acuerdo con los trabajos de Röntgen, Becquerel sabía que si esos materiales emitían rayos X, los rayos atravesarían el papel y ennegrecerían la placa fotográfica. El resultado fue que, aunque la mayoría de los elementos no produjeron ningún efecto, hubo algunos que sí. El uranio, por ejemplo, sí producía rayos. Pronto se descubrió que otros rayos parecidos son emitidos por otros elementos, como el torio, el actinio y dos nuevos elementos descubiertos por Marie y Pierre Curie, el polonio y el radio. La emisión de esos rayos fue la prueba de que en el átomo se efectúan cambios mucho más drásticos que la simple excitación atómica que ya se conocía, porque resulta que los científicos se dieron cuenta de que esos rayos no fueron el resultado de cambios en los estados de energía de los electrones del átomo, sino de cambios que sucedían dentro del núcleo atómico. Y es más, esos rayos
eran el resultado de una desintegración espontánea del núcleo atómico. Habían descubierto la radiactividad. Pero vamos a traducir esta información al castellano de a poquito. Más del 99% de los átomos de nuestro ambiente cotidiano son estables, y los núcleos en dichos átomos probablemente no cambiarían durante toda su existencia. Sin embargo, algunas clases de átomos sí son inestables. ¿Y cuáles son esas clases de átomos? Por un lado, algunos isótopos, y por otro lado, los elementos pesados, los átomos pesados. Los isótopos, como les comentaba en el video anterior, por eso les decía que vayan a ver ese video y después vean este, son variaciones de un átomo, conteniendo la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. De este modo, algunos átomos del mismo elemento tienen diferente masa, aunque pertenezcan al mismo elemento. Para ampliar un poco esta información, vamos a verlo del siguiente modo. El núcleo de un átomo de hidrógeno contiene solo un protón, un núcleo de helio contiene 2 protones y un núcleo de litio contiene 3, y así sucesivamente a medida que avanzamos en la tabla periódica. Cada elemento sucesivo en la tabla periódica tiene un protón más que el elemento anterior. Además, la cantidad de protones en el núcleo es igual al número atómico del elemento. El número atómico del hidrógeno es 1, el del helio es 2, el del litio es 3 y así. No obstante, se puede variar la cantidad de neutrones en el núcleo de determinado elemento. El núcleo de cada átomo de hidrógeno, por ejemplo, contiene un protón, pero algunos núcleos contienen un neutrón además del protón. Y en casos muy raros, un núcleo de hidrógeno puede contener 2 neutrones, además del protón. Esas variaciones del átomo de hidrógeno, que son menos abundantes pero que existen, son isótopos de hidrógeno, y cada elemento tiene sus isótopos. Y esta variación en los neutrones los hace ser inestables. En cuanto a los elementos pesados, son aquellos que tienen un número atómico mayor a 82. El elemento que tiene número atómico 82 es el plomo. Así que todos los elementos que sean más pesados que el plomo son inestables. Para un átomo, tener un núcleo tan grande y pesado también lo hace ser inestable. Pero a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué los isótopos y los átomos grandes son inestables? Por varias razones. Los protones tienen carga positiva y dentro del núcleo atómico se encuentran muy cerquita unos de otros, aunque tengan gigantescas fuerzas de repulsión entre sí, porque recordemos que las cargas eléctricas que son iguales se repelen y las que son distintas se atraen. Entonces, ¿por qué no salen despedidos por esa gran fuerza de repulsión? Porque hay una fuerza que es todavía más formidable dentro del núcleo atómico: la fuerza nuclear, que es mucho más compleja que la fuerza eléctrica que ya conocemos. Tanto los neutrones como los protones están unidos entre sí por esta fuerza de atracción. La parte principal de la fuerza nuclear, la parte que mantiene unido el núcleo atómico, se llama fuerza fuerte, valga la redundancia. Es una fuerza de atracción que actúa entre los protones y los neutrones. Pero ¿qué pasa? Que esta fuerza solo actúa a una distancia muy corta. Acá es donde está el truquito. La interacción nuclear fuerte es una fuerza de corto alcance. Para las partículas del núcleo que estén muy cercanas o que estén en contacto, es muy fuerte, y de ahí viene su nombre. Sin embargo, a unos pocos diámetros de protón de distancia, esta fuerza es casi cero. Por otro lado está la interacción eléctrica, que es una fuerza relativamente de largo alcance. Así, mientras los protones estén cercanos en los núcleos pequeños, la fuerza nuclear fuerte supera con facilidad la fuerza eléctrica de repulsión. Pero para los protones lejanos, como aquellos que estén en los lados opuestos de un núcleo atómico grande, la fuerza nuclear fuerte de atracción puede ser pequeña en comparación con la fuerza eléctrica de repulsión. Y es por esta razón que cuanto más grande sea el núcleo atómico, también será más inestable. Va a tender a desintegrarse con mayor facilidad. Y a esa desintegración nuclear es justamente lo que llamamos radiactividad. O sea que cuando decimos que un núcleo atómico es inestable, estamos diciendo que es radiactivo. Y la presencia de neutrones también desempeña un papel muy importante en la estabilidad nuclear. Sucede que un protón y un neutrón se pueden enlazar un poco más estrechamente en promedio que 2 protones o 2 neutrones. En consecuencia, muchos de los primeros 20 elementos de la tabla periódica, más o menos, tienen cantidades iguales de protones y de neutrones. Pero para los elementos más pesados la historia es distinta, porque los protones se repelen eléctricamente entre sí y los neutrones no. Recordemos que los neutrones justamente se llaman neutrones porque son neutros, no tienen carga eléctrica. Pongamos un ejemplo. Si tenés un núcleo con 28 protones y 28 neutrones, se puede hacer más estable reemplazando 2 de los protones con 2 neutrones. Y se obtiene hierro 56, el isótopo de hierro con 26 protones y 30 neutrones. La desigualdad de las cantidades de neutrones y protones se vuelve más pronunciada en los elementos que son más pesados. Por ejemplo, en el uranio 238, que tiene 92 protones, hay 146 neutrones. Si el núcleo de uranio tuviera cantidades iguales de protones y neutrones, es decir, 92 protones y
52 neutrones, explotaría de inmediato por las fuerzas eléctricas de repulsión. Esos 54 neutrones adicionales se necesitan para mantener la estabilidad relativa del átomo. Aún así, el núcleo de uranio 238 es inestable, debido a las fuerzas eléctricas. Visto desde otro ángulo, hay una fuerza de repulsión eléctrica entre cada par de protones en el núcleo, pero hay una fuerza nuclear de atracción suficiente entre cada par. Cada protón del núcleo de uranio ejerce una repulsión eléctrica sobre cada uno de los otros 91 protones, los que están cerca y los que están lejos. Sin embargo, cada protón y cada neutrón ejerce una atracción nuclear apreciable solo para aquellos protones o neutrones que estén cerca. Pero a todo esto ya sabemos que a la naturaleza le encanta el equilibrio. Digamos que si dejamos algo en desequilibrio es cuestión de tiempo para que la naturaleza lo ponga en un estado equilibrado nuevamente. Si no, podés probar qué pasa si dejas un hielo en un vaso con agua de la canilla. La naturaleza tarde o temprano se va a encargar de equilibrar esas dos temperaturas a una sola. La manera que tiene la naturaleza de solucionar este estado de desequilibrio es con la radiactividad, que es básicamente la emisión de rayos alfa, beta o gamma. Existen otros tipos de partículas y rayos que son emitidos por los núcleos radiactivos, pero como les dije al principio del video, voy a resumir un poco la catarata de información que hay al respecto, porque si no, nos quedamos todos sin entender nada y es un quilombo. Los rayos alfa tienen carga eléctrica positiva, los rayos beta tienen carga eléctrica negativa y los rayos gamma no tienen carga alguna. Lo divertido es que estos tres rayos se pueden separar si se coloca un campo magnético que atraviesa sus trayectorias. En un campo magnético, los rayos alfa se desvían hacia un lado, los rayos beta se desvían hacia el otro, y los rayos gamma, al no presentar carga eléctrica, siguen de largo. El haz de rayos combinados proviene de una fuente radiactiva, que puede ser una muestra de uranio, por ejemplo, colocada en el fondo de un orificio perforado en un bloque de plomo, así como lo muestra la imagen. Más adelante se descubriría que un rayo alfa es un flujo de núcleos de helio y que un rayo beta es un flujo de electrones. Por consiguiente, a menudo se llama partículas alfa a los núcleos de helio y partículas beta a los electrones. Mientras que un rayo gamma es una corriente de fotones, es decir, partículas de luz, cuya frecuencia es todavía mayor que la de los rayos X. Mientras que los rayos X se originan en la nube de electrones fuera del núcleo atómico, los rayos gamma se originan en el núcleo atómico. En cuanto al alcance de cada uno de estos tres tipos de radiación, las partículas alfa son las que menos penetran y pueden ser detenidas por unas cuantas hojas de papel. Las partículas beta atraviesan el papel con facilidad, pero no una lámina de aluminio, y los rayos gamma penetran varios centímetros de plomo macizo. Una vez que las partículas alfa y beta se hacen más lentas después de un choque, se vuelven inofensivas y se suelen combinar para formar átomos de helio. La emisión de partículas alfa es un fenómeno cuántico que se puede entender en términos de ondas de probabilidad. Y acá se viene un poquito de física cuántica, así que atención. Así como los electrones de un átomo están deslocalizados, es decir, que forman una nube de probabilidades en torno al núcleo, dentro de un núcleo radiactivo hay una nube parecida de probabilidades de agrupamiento de los dos protones y los dos neutrones, que forman una partícula alfa. Una parte diminuta de la onda de probabilidad de la partícula alfa se prolonga fuera del núcleo, lo cual quiere decir que hay una pequeña probabilidad de que la partícula alfa se encuentre fuera del núcleo. Es una cuestión de probabilidades. Mientras haya una probabilidad de encontrar la partícula alfa fuera del núcleo, por mínima que sea, es cuestión de tiempo para hallarlo ahí, en ese punto y no dentro del núcleo. Así que cuando eso pasa y una vez afuera, sale despedida con violencia y se aleja por la fuerza de repulsión eléctrica y porque por la distancia ya no experimenta la fuerza nuclear fuerte. Por otro lado, el electrón emitido en el decaimiento beta no está ahí antes de ser emitido. Se crea en el momento de la desintegración radiactiva, cuando un neutrón se transforma en un protón. Para entender mejor esto de que el electrón no estaba ahí, sino que se crea en el momento, podemos pensar en los neutrones como partículas conformadas por una carga positiva y una carga negativa, aunque esto no es así. A fines didácticos vamos a pensarlo así por un momento. Entonces, el neutrón se convierte en un protón porque se desliga de su carga negativa, o sea, un electrón. Simplemente se crea en el momento, así como se crea la chispa de un fósforo cuando lo prendemos. La chispa no estaba dentro del fósforo, se creó en el momento. Esto es lo mismo. Además, cada elemento tiene una velocidad específica de decaimiento radiactivo. Cada elemento se descompone a determinada velocidad específica y no a otra. La tasa de decaimiento radiactivo de un elemento se mide en términos de un tiempo característico.
la vida media. Es el tiempo que tarda la mitad de la cantidad original de un isótopo radioactivo en decaer o desintegrarse. Por ejemplo, el radio 226 tiene una vida media de 1620 años. Eso quiere decir que la mitad de cualquier muestra de radio 226 se desintegrará cuando pasen 1620 años. Los isótopos de algunos elementos tienen una vida media de menos de una millonésima de segundo, mientras que el uranio 238, por ejemplo, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Lo increíble es que estas vidas medias de los elementos radioactivos parecen ser constantes en forma absoluta, sin que las afecten condiciones externas, por más drásticas que sean. Sobre la tasa de decaimiento de determinados elementos no tiene efecto detectable los grandes extremos de temperatura y presión, los fuertes campos eléctricos y magnéticos, ni siquiera las reacciones químicas violentas. Nada. Quizás te diste cuenta de que hay algo raro en todo esto. Lo raro es que nosotros sabemos que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, ¿cómo es esto de que los elementos radiactivos se desintegran? O sea, ¿dejan de existir? ¿Desaparecen? No, obviamente no. Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula alfa o beta, cambia el número atómico y se transforma en un elemento distinto. Y te lo digo así porque esto es increíble. A ese cambio de un elemento químico a otro se le llama transmutación, lo cual ocurre de manera natural y también se puede hacer artificialmente. Me pregunto si esta era la transmutación que tanto buscaban los alquimistas, ¿no? Bueno, acá está. Es normal que cuando escuchemos hablar de radiactividad o energía nuclear nos asustemos, y mucho, pero la fobia de la gente hacia todo lo que es nuclear o radioactivo es muy similar al temor que se experimentó con la llegada de la luz eléctrica. Los temores hacia la electricidad se originaron por la ignorancia. De hecho, la electricidad puede ser muy peligrosa e incluso letal cuando no se maneja adecuadamente. Esto es algo que todos lo sabemos y lo hemos experimentado incluso. Sin embargo, con precaución y con instalaciones correctas y consumidores bien informados, la sociedad ha atestiguado que los beneficios de la electricidad sobrepasan por mucho a sus riesgos. Imagínense si por miedo no hubiésemos usado nunca la electricidad. ¿Qué sería de nosotros hoy día, no? En la actualidad tomamos decisiones similares sobre los riesgos de la tecnología nuclear en comparación a sus beneficios. Esas decisiones deberían hacerse con un conocimiento más adecuado del núcleo atómico y de sus propiedades. Porque si analizamos los hechos, el mismo principio que puede causar destrucción y temor también puede ayudar a salvar el planeta de una crisis climática, gracias a la generación de electricidad por medio de la energía nuclear. Una energía muy limpia en comparación a las formas convencionales de generar electricidad. El consumo anual de carbón lanza a la atmósfera unas 16.000 toneladas de torio radiactivo y unas 7.000 toneladas de uranio radioactivo, mientras que a escala mundial las plantas de energía nuclear generan unas 10.000 toneladas de desechos radiactivos cada año. Sin embargo, todos esos desperdicios son controlados y no pasan al medio ambiente. Depende de la voluntad humana usar la energía de los átomos para destruirse o para salvarse. La apuesta es que la educación sobre todos estos temas contribuya a generar mayor conciencia social sobre la importancia de tomar decisiones basadas en el conocimiento científico y no por el pánico. Más allá de los grandes beneficios para impactar lo menos posible en nuestro medio ambiente, resulta que los materiales radiactivos son muy útiles en la investigación científica y en la industria también. Por ejemplo, para evaluar la acción de un fertilizante, se combina una pequeña cantidad de material radiactivo con el fertilizante a usar y luego esa combinación se aplica a algunas plantas. La cantidad de fertilizante radiactivo absorbida por las plantas se puede medir con facilidad con detectores de radiación. A partir de tales mediciones, los investigadores pueden informar a los campesinos sobre la dosis adecuada de fertilizante que tienen que usar, como para no pasarse, digamos. Al aplicarlos de esta forma a los isótopos radiactivos se les llama trazadores. Y los trazadores radiactivos se usan mucho en medicina en el diagnóstico de enfermedades. Pequeñas cantidades de isótopos radiactivos determinados, después de inyectarse en el torrente sanguíneo, se concentran en lugares problemáticos, por ejemplo, en fracturas óseas o en tumores. Al usar detectores de radiación, el personal médico determina en dónde se concentran los isótopos y por lo tanto cuál es el área de interés para ellos. Los ingenieros, por otra parte, pueden estudiar cómo se desgastan las partes de un motor haciendo radiactivas las paredes de los cilindros. Mientras está trabajando el motor, los anillos de pistón se frotan contra esas paredes y las diminutas partículas del metal radiactivo que se van desprendiendo caen al aceite lubricante, donde se pueden medir con un detector de radiación. Al repetir esta prueba con distintos aceites, el investigador puede determinar cuál aceite es el que produce menos desgaste y prolonga más la vida del motor.
Hay cientos de ejemplos más sobre los usos de los isótopos radiactivos como trazadores. Lo importante es que esta técnica nos permite poder detectar y contar átomos en las muestras de materiales, que son demasiado pequeñas para verlas a simple vista o bajo el microscopio. A diferencia de su empleo para diagnósticos, cuando la radiactividad se usa en tratamientos médicos es necesario que sea intensa. Entonces se pueden usar fuentes de radiación que sean intensas y que tengan una corta vida, para destruir, por ejemplo, células cancerosas en la glándula tiroides o en la próstata. Una idea errónea común es que la radiactividad es algo nuevo en el ambiente. Sin embargo, ha existido durante mucho más tiempo de lo que nosotros estamos acá. Forma parte de nuestro ambiente al igual que el sol y la lluvia. De hecho, la desintegración radiactiva en el interior de la Tierra es lo que la calienta y produce los geysers, o el agua caliente de los manantiales. Más del 98% de nuestra exposición anual a la radiación proviene de los alimentos y del agua, de la radiación del fondo natural y de los rayos X en la medicina. Repito, más del 98%. El gran temor debido a las precipitaciones de las pruebas nucleares y la generación eléctrica con reactores nucleares tienen contribuciones mínimas de radiación en comparación. Incluso el cuerpo humano es una fuente natural de radiación, principalmente por el potasio que ingerimos. Nuestro organismo contiene unos 200 gramos de potasio y de esa cantidad, más o menos 20 miligramos es potasio 40, que es un isótopo radiactivo. Entre cada latido de corazón se desintegran radiactiva y espontáneamente unos 5.000 átomos de potasio 40. Además se agregan unas 3.000 partículas betas cada segundo emitidas por el carbono 14, del que te hablaba en el video anterior, en el organismo. Hasta cierto grado nosotros y todas las criaturas vivientes somos radiactivas. En este video no voy a hablar de las consecuencias del exceso de radiación en los organismos vivos y en el ambiente porque no me daría la vida para hacer un guión tan largo. También me gustaría contarles más sobre la energía nuclear, sobre cómo es la generación de energía nuclear, qué es la fusión y qué es la fisión, qué pasa con la radiación en el espacio exterior y cómo sobreviven los astronautas, qué pasó en Chernobyl y si realmente es que no se puede vivir ahí. Así que bueno, cuéntenme si es que saben sobre el tema, si están informados, si saben únicamente lo que han escuchado por ahí o lo que han visto en Los Simpsons, porque hasta que yo no empecé a estudiar estos temas, lo único que sabía era que era muy peligroso. Pero bueno, estudiándolo me di cuenta de que no es tan así, así que quiero saber sus opiniones. Déjenmela en los comentarios, también si tienen ideas para futuros videos que quieran que traigamos acá en el canal. Déjenmelo saber que les voy a estar leyendo. Y también recordarles que nos pueden seguir en Instagram, que se lo vamos a estar dejando por acá, donde estamos muy activos. Subimos reels, anticipamos cuando vamos a subir un video. Bueno, en fin. Ahí tienen el Instagram por si nos quieren seguir. No sé despedirme de los videos. Bueno, chao.